Para dar inicio a este proyecto, hablemos un poco sobre la migración. Esta problemática en México es un fenómeno histórico que ha incrementado con el paso del tiempo. Sin embargo, se intensificó entre 2020 y 2025 debido a crisis económicas, inseguridad y los efectos de la pandemia. Por esa razón, en este proyecto queremos analizar cómo dichos factores impactan en la estructura familiar y la economía nacional. El objetivo general es comprender las consecuencias de este desplazamiento para fomentar la reflexión y proponer alternativas que mejoren las condiciones de vida en el país. Por esa razón, queremos enfocarnos en objetivos específicos, como identificar los efectos sociales en las comunidades, examinar el impacto de las remesas y concientizar a la sociedad mediante materiales informativos que promuevan soluciones digitales. Bueno, para comprender por qué miles de mexicanos deciden abandonar su país, debemos analizar los antecedentes y las causas que han impulsado este fenómeno entre 2020 y 2025. En primer lugar, los factores económicos son determinantes. La persistencia de bajos salarios y la falta de empleos dignos, sumados a la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, han dejado a muchas familias sin sustento. A esto se suma la inseguridad, pues la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado en regiones críticas del país obligan a las personas a desplazarse para salvaguardar su integridad. En el ámbito de la educación, el limitado acceso a una formación de calidad y estudios superiores reduce las expectativas de crecimiento para los jóvenes, quienes ven en el extranjero una oportunidad para superarse. Finalmente, no podemos olvidar los factores ambientales. Los desastres naturales como sequías prolongadas o huracanes han devastado la agricultura en muchas comunidades, eliminando la principal fuente de ingresos de las zonas rurales y forzando a sus habitantes a buscar nuevas alternativas de vida. Efectos de la migración. Continuando con nuestra investigación, es crucial analizar los efectos que ese fenómeno migratorio genera en nuestro país entre los años 2020 y 2025. En el ámbito de los efectos sociales, el impacto más doloroso es la separación familiar, que deja hogares fragmentados y genera una notable disminución de la población joven en las comunidades de origen, afectando la vitalidad de sus pueblos. Desde la perspectiva económica, observamos una creciente dependencia de las remesas. Si bien este dinero es un alivio para la economía familiar y local, crea un ciclo donde las comunidades dejan de ser productivas por sí mismas para depender exclusivamente del dinero que llega del exterior. Finalmente, no podemos ignorar los riesgos y vulnerabilidades a los que se exponen los mexicanos en su trayecto y estancia. Los migrantes enfrentan constantemente situaciones de discriminación, casos graves de explotación laboral y diversas violaciones a sus derechos humanos, factores que agravan la crisis humanitaria de la migración. Estos efectos nos muestran que la migración no solo es un movimiento de personas, sino que una transformación profunda y muchas veces negativa para el tejido social de México. Bien, pues la migración en México se define como el desplazamiento de personas que abandonan su lugar de origen con la intención de establecer una nueva residencia, ya sea de forma temporal o permanente. En el contexto actual, este fenómeno se ha agudizado debido a la disparidad salarial y la falta de oportunidades en comparación con países como Estados Unidos y Canadá. Ante esta situación, surge la interrogante central de nuestra investigación. ¿Cuáles son los efectos reales que genera la migración de mexicanos hacia otros países, tanto en la estructura de las familias como en la dinámica de la sociedad en general? El problema radica en que, si bien la migración busca una mejora económica, produce cambios profundos y a menudo negativos en el tejido social y la unidad familiar. Bueno, la selección de este tema nace de la urgencia por comprender los motivos profundos que inducen a los mexicanos a migrar, tales como la búsqueda de supervivencia y el anhelo de una vida digna ante la inseguridad económica. Es fundamental investigar este fenómeno porque la migración no solo afecta a quien se va, sino que transforma por completo la estructura emocional y económica del hogar que se queda.
Así que al analizar estas causas y efectos buscamos generar una conciencia social que permita a la comunidad estudiantil reflexionar sobre los riesgos de la migración irregular y la importancia de promover estrategias de desarrollo local que fortalezcan el crecimiento de nuestro país, evitando así la desintegración familiar. Ahora hablaré del objetivo general y específico. El primero es que en esta investigación buscamos comprender qué efectos surgen en los mexicanos al trasladarse a otros países. Esto durante un periodo de 5 años que abarca del 2020 a 2025. Aquí analizamos las consecuencias que trae a las familias, a la sociedad y a la economía de las comunidades de donde provienen o se originan. El propósito de esto era generar un mayor conocimiento o concientizar a las personas sobre este fenómeno y el fomentar que reflexionen para poder identificar las causas e impactos y así encontrar alternativas que mejoren la calidad de vida en el país. Después de plantear esta meta, propusimos los siguientes objetivos. El primero es identificar los principales efectos sociales en las comunidades, analizar a fondo la separación familiar y los cambios en su dinámica, examinar el impacto económico derivado del envío de remesas e investigar los riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto. Finalmente, buscamos informar y concientizar a las personas de nuestro entorno a través de la elaboración y difusión de carteles, folletos y diversos materiales donde expusimos las soluciones ante esta problemática. Método de trabajo. El proyecto se desarrolla mediante un proceso integral de investigación y difusión enfocado en los efectos de la migración mexicana entre 2020 y 2025. En la primera fase, realizamos una investigación documental en fuentes oficiales como el INEGI y reportes gubernamentales para obtener datos precisos sobre el impacto económico y social. Posteriormente, procedimos a la fase de difusión, donde diseñamos y elaboramos diversos materiales visuales, carteles informativos con datos clave colocados en puntos estratégicos de la escuela, folletos para la distribución directa entre la comunidad estudiantil y lonas de gran formato con contenido visual llamativo. Este conjunto de acciones permite que la información sea accesible, facilitando que un mayor número de personas comprendan la complejidad de la problemática migratoria actual. Y bueno, para llevar a cabo este proyecto de manera ordenada, utilizamos un cronograma como nuestro principal instrumento de control y planificación. Este funcionó como un calendario de trabajo que nos permitió organizar cada una de las tareas necesarias para cumplir con nuestros objetivos. A través de él, distribuimos las responsabilidades entre los integrantes del equipo e identificamos los recursos materiales necesarios, como equipos de cómputo y software de diseño. El cronograma cubrió todas las fases del proyecto, iniciando con una investigación documental de fuentes oficiales como el INEGI, siguiendo con la redacción del contenido y finalizando con el diseño de los materiales de difusión que presentamos a la comunidad. Por otro lado, la bitácora representa el registro de nuestras actividades prácticas y de campo realizadas directamente en la escuela. En ella documentamos acciones fundamentales para la difusión de nuestro tema, como la instalación de una lona informativa en la entrada de la escuela colocada estratégicamente para que toda la comunidad escolar tuviera acceso visual a la problemática de la migración. Asimismo, registramos la distribución de folletos informativos a los compañeros de primer y segundo grado. Así que más allá de entregar material físico, la bitácora también detalla las pláticas breves que impartimos para explicar las causas y consecuencias de este fenómeno, buscando que los estudiantes comprendieran la gravedad del problema y generaran una conciencia social activa. En síntesis, la migración mexicana durante el periodo 2020-2025 se ha consolidado como una respuesta forzada ante la falta de oportunidades económicas y la creciente inseguridad. Si bien el envío de remesas representa un alivio financiero inmediato para el país, este beneficio no compensa el elevado costo social que implica la desintegración familiar y el abandono de comunidades.
Por ello, sostenemos que el desarrollo de México no puede depender de la salida de su gente. Es imperativo promover condiciones de vida digna, salarios justos y seguridad para que emigrar sea una opción y no una necesidad de supervivencia. Como comunidad estudiantil, nuestra participación es clave para cambiar esta realidad. Recomendamos a todos los compañeros informarse a fondo sobre los riesgos reales de la migración irregular para evitar engaños y peligros. Los invitamos a sumarse a nuestro proyecto difundiendo la información en plataformas digitales y participando activamente en la creación de propuestas que fortalezcan el emprendimiento y el crecimiento local. Solo a través de una ciudadanía informada y activa podremos construir un entorno donde nadie se vea obligado a abandonar su hogar por falta de apoyo.